coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Violencia, Vulnerabilidad y Salud Social, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esta mesa va a estar conformada por 2 docentes comentaristas, a quien enseguida tengo el honor de presentar. Doctor Evaristo Arcos Miranda, doctor en Ciencias en Desarrollo Rural en el Colegio de Postgraduados, distinción como investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT, líneas de investigación, educación intercultural, olvido social y problemas socioculturales vinculados al envejecimiento humano. Actualmente se desempeña como docente en líneas en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. También tengo el honor de presentar a la doctora Michelle Ordóñez Lucero, que centra su actividad académica en la educación y en la escuela, estudiando aspectos como las disputas curriculares, la construcción del currículum, la identidad docente y la construcción identitaria, y su relación con la cultura histórica, política y la escuela. Es docente en instituciones públicas de educación superior. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de este trabajo y de cada estudiante es la siguiente. Van a tener un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, comenzamos con nuestra ronda con los comentaristas, que a su vez también tendrán 10 minutos cada uno para realizar estas retroalimentaciones que consideren pertinentes. Les recuerdo que no va a haber réplica por parte de las personas estudiantes y la retroalimentación la deben revisar y analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. 2 minutos antes de que se concluyan los 10 minutos, les voy a avisar para que vayan concluyendo con su trabajo. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Germán Noé Reyes Flores, que va a presentar su trabajo titulado La predictibilidad de la autogénesis en un movimiento estudiantil, una exploración desde las ciencias de la complejidad y el caos. Adelante, por favor. Sí, gracias. Entiendo que yo no voy a tener control sobre mis diapositivas, así que la persona que amablemente me esté ayudando, pues le diré la siguiente y así, ¿no? Estoy comenzando a las 4:03, termino a las 4:13. Bueno, mi trabajo se llama La predictibilidad de la autogénesis de un movimiento estudiantil, una exploración desde las ciencias de la complejidad y el caos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Comienzo mostrándole mi pregunta de investigación, que es, ¿hasta dónde es posible predecir el surgimiento de un movimiento estudiantil a partir de un sistema estudiantil o de un sistema social, en realidad un sistema estudiantil dentro de una universidad a mayor escala? Los fenómenos no lineales son impredecibles. Parecería entonces que hay una contradicción aquí, pero no, yo sostengo que sí se puede, se puede digamos que en las etapas iniciales. La siguiente, por favor. La siguiente. Tengo aquí un objetivo general: explorar la predictibilidad de los movimientos estudiantiles desde un enfoque sistémico. Este estudio examina la posibilidad de prever el surgimiento y evolución de los movimientos estudiantiles en la Ciudad de México mediante las herramientas de los temas complejos y el caos. La siguiente, tengo algunas figuras. Las figuras, bueno, tenemos en esta figura, muy rápido las voy a explicar. Tenemos un momento particular del sistema, evoluciona a una escala más grande o a una escala menor según se vea el sistema al principio.
La siguiente, por favor. Los objetivos particulares, delimitar en espacio y tiempo el estudio a realizar, identificar los agentes involucrados en dichos movimientos estudiantiles, identificar las condiciones iniciales con las que se encuentra al momento del estudio, las condiciones. Proveer a un sistema de simulación, que en este caso voy a elegir NetLogo, para simular las variables que estén interactuando entre ellas, y después tenemos que se pretende, bueno, se desea obtener o se quiere obtener ciertas conclusiones de la simulación y proponer estudios a futuro. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las propiedades de un sistema complejo, muy rápidamente. Esto, al final pongo las referencias en APA 7, de dónde fueron tomados, dónde fueron sacados, todo esto. Esto no me lo inventé yo, ahí está los autores. Bueno, desde agentes biológicos, psíquicos, sociales, agentes que al actuar modifican la realidad, fenómenos que ocurren en una parte del sistema y que afectan en gran parte o alteran a todo el sistema en la parte no lineal, tienen propiedades emergentes, etcétera. La siguiente, por favor. Los agentes interactúan de manera no lineal. Y ahorita la no linealidad, pues ya todos creo sabemos de qué se trata. La siguiente, por favor. Son adaptativos y tienen la capacidad para estar cambiando e irse adaptando a las condiciones del entorno. La siguiente. Pues aquí tenemos unas diapositivas, más bien unos dibujos en la diapositiva, que me dan la idea de que el sistema se adapta a las condiciones en donde está desarrollándose. La siguiente, por favor. Tienen estructuras jerárquicas que va desde lo local, lo regional, lo global, es decir, desde una célula hasta conexiones dendríticas y hasta el cerebro, por ejemplo. Y el cerebro también puede ser local porque hay otro órgano, y al nivel global es el cuerpo humano. En la siguiente, por favor. También presentan comportamientos emergentes, evolucionan y se vuelven más complejos. La siguiente. Pues aquí tenemos conexiones de redes que pueden ser neuronales o de comunicación o actualmente de las redes sociales, ¿verdad? La siguiente, por favor. Algo que tienen los sistemas complejos adaptativos es que actúan de una manera, o pueden actuar de una manera que en un comportamiento emerge o surge sin que haya un líder en este comportamiento. Aquí lo vemos bien clarito, estos peces que al juntarse semejan a un tiburón, pues para defenderse de un depredador. La siguiente, por favor. Se retroalimentan y se autoorganizan. Aquí tenemos redes de comunicación, redes sociales, redes a lo mejor pues hasta, se oye medio feo, pero hasta de chismes, ¿no? Hay redes en todos lados de comunicaciones. La siguiente es otro dibujo. Pues aquí tenemos lo que decía yo hace rato, ¿no? Se adaptan pues a lo mejor para defenderse de algún depredador sin que haya un líder o alguien que lo esté liderando, ¿no? Que vamos a hacer esto, aquello. Creo que todos hemos visto los videos de los estorninos, el vuelo de los estorninos, cómo se mueven de allá para acá sin que haya un líder. La siguiente, por favor. ¿Por qué estudiar el surgimiento de un movimiento estudiantil? Bueno, porque primero que nada, en la Ciudad de México, pues es donde se concentra el mayor número de escuelas preparatorias o nivel preparatorio y de universidades. Cuando yo entré, todo se circunscribía a la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Hace años, en el 2012, cuando venía el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, este movimiento Yo Soy 132 surgió en una universidad privada, ni siquiera en una pública. A lo mejor todo el mundo pensaremos que las universidades públicas son los semilleros, y pues no. Vemos que el común denominador son los jóvenes, ¿no? Sus ganas de cambiar el sistema. La siguiente, por favor. El caso más sonado, disculpen la foto, pero pues la realidad es la realidad. 1968, la siguiente, por favor. Tuve que estudiar el pasado
para entender el presente y ver que en el futuro pues no se repitan. Medios de comunicación, en el 68 pues no existía lo que ahora existe. Nosotros estamos comunicados a nivel mundial con un aparato que lo traemos en la bolsa, casi todos, casi todos. Entonces hay redes de comunicaciones, la siguiente. Estas redes pueden ser entre varios grupos o individuales. La siguiente, por favor. Lo de que decía yo hace rato, conocer el pasado para no repetir errores en el presente y modelar el futuro. ¿Qué futuro quiero tener? La siguiente, por favor, es una fotografía. Esto es importante porque, pues todo lo que conlleva, ¿no? Hemos visto los paros en carreteras, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí estoy explicando que en cualquier sistema, si le vamos dando siguiente lo que estoy hablando, en cualquier sistema no lineal hay 3 fases bien definidas: la fase de tendencia a la estabilidad, que es la primera figura que ven, figura 19, la fase de oscilación alrededor de un atractor y el caos propiamente dicho, la última figura. Se van a explicar si hay tiempo para el ratito. Ok, la siguiente, por favor. ¿Qué sucede en cada una de ellas dentro de un sistema social en la Facultad de Ingeniería? Este trabajo se realizó en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En la primera fase es muy fácil identificar a los agentes o actores y que se hayan cubierto sus demandas, y entonces el sistema se estabiliza en la primera fase. En la segunda ya es un poco más difícil, ya los agentes ya no se identifican tan sencillo, y hay otras variables que se van estudiando, si el gobierno es conciliador, represor, etcétera. La siguiente. En la fase del caos, bueno, pues ya tenemos ahí una inestabilidad que será difícil de revertir. Ya se disparó el caos y el anarquismo. Tenemos como ejemplo lo que está sucediendo actualmente en Minnesota, aunque no es un movimiento estudiantil, pero tiene un corte muy, muy parecido. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante conocer el concepto de efecto mariposa? Bueno, este fue un término que Edward Lorenz acuñó, refiriéndose a que una perturbación muy pequeña en las condiciones iniciales de un sistema podrían generar, o pueden generar algo que no queremos al final, o que suponíamos que iba a salir algo, y pues no salió eso mismo. La siguiente, por favor. A manera de chistorete, ahí está una mariposa batiendo sus alas y crea un tornado en Texas. La siguiente, por favor. La discusión final de investigaciones futuras. La siguiente, por favor. En la teoría del caos, el resultado del descubrimiento es el resultado del descubrimiento de científicos en el campo de la dinámica no lineal. Bueno, sabemos qué es la linealidad. Si como input pongo lo mismo, y por ejemplo es la reproducción en un laboratorio de bacterias que se cultivan y estas se reproducen al cuadrado por hora, es decir, Ya tendríamos que dar conclusiones, por favor. sí, en la primera hora tendré bacterias a la 2, en la segunda hora a la 4 y así. Eso es la linealidad, pero en realidad esa es la excepción. La no linealidad es la regla. La siguiente, por favor, y voy a dar conclusiones. Nadie sabe de antemano cómo se comporta la bolsa de valores, y mucho menos si un huracán viene o no viene. La siguiente. Y bueno, pues aquí tenemos lo que estoy diciendo atrás en la otra con palabras. La siguiente, y creo que ya con esto cierro. Estoy poniendo toda la bibliografía, las referencias, porque luego fue muy enfática la universidad diciendo que todas las figuras y todo lo que se use, pues debe de tener un autor, si no es plagio, ¿no? La siguiente, y tengo varias, la siguiente, la siguiente y la siguiente, de dónde tomé las figuras, etcétera. Y la siguiente, pues muchísimas gracias a todos. Fue muy difícil en tan poco tiempo, pero pues eso es el trabajo que a la fecha puedo estar defendiendo. Agradecemos la presentación de Germán. Vamos a comenzar con la primera ronda de retroalimentaciones. Escuchamos al doctor Evaristo Arcos Miranda. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Bueno, Germán, un gusto conocerte y saludarte. Te comento, bueno, antes que nada me parece un trabajo pertinente y valioso, y cuando estaba revisando tu trabajo, pues se me vino a la mente este movimiento armado que surge en Perú de Sendero Luminoso, y cómo en su origen, pues este movimiento tenía esta
esta búsqueda de la libertad e igualdad social en la cual el mismo pueblo peruano, parte del pueblo peruano, puso sus esperanzas, ¿no? Y posteriormente fue transformándose totalmente este movimiento al grado de volverse una célula terrorista. En ese aspecto me parece sumamente importante el trabajo que propones de comprender el origen de lo que serían los movimientos estudiantiles y cuál es el ciclo vital, ¿no? Y cómo pueden surgir. En este punto, bueno, lo mencionaste, dentro del texto yo no lo localicé, pero sí me parece interesante poder hacer una recopilación histórica, como tú lo mencionabas, acuñar datos del pasado para poder interpretar adecuadamente el presente y de esa manera, bueno, hacer proyecciones hacia el porvenir. Y hay pues movimientos sumamente fundamentales, ¿no? Desde el 68, 99, 2000, UNAM, hasta los trágicos sucesos de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, que bueno, cada día va surgiendo nuevas versiones de esta situación. Entonces, bueno, en este aspecto me gustaría comentarte, ¿no? Que dentro del trabajo pudiera ser muy fructífero incluir un apartado donde se trate la dimensión ética y política de lo que estás abordando, sobre todo, pues, cómo la participación estudiantil en ocasiones busca justicia social, en ocasiones busca condiciones dignas. Sin embargo, también esto trae una connotación política que puede buscar la forma de controlarlos, reprimirlos. Entonces, en este punto creo que podría tu trabajo también abordar esa ala, cómo este tipo de investigaciones puede tener esta dimensión de poder ser una herramienta, ¿no? Para el control social. Asimismo, bueno, hay otras teorías que considero que podrían fortalecer tu trabajo, como es la teoría de la movilización de recursos y la teoría de los nuevos movimientos sociales, que bueno, cada una de ellas va bajo un enfoque, pues tratando los entornos políticos externos en los cuales se dan los movimientos sociales, llámese estos pacíficos o armados. En sí me parece un trabajo que nutre a lo que es las ciencias sociales, y por aquí tenía otro comentario, no lo encuentro. Y bueno, en general es eso, Germán, y bueno, me parece un trabajo muy, muy interesante, y cómo, bueno, estos trabajos pueden ayudar también al fortalecimiento de la participación de las juventudes. Muchas gracias, y hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Germán. Gracias a usted, doctor. Enseguida Gracias. escuchamos a la doctora Michelle Ordóñez Lucero. Adelante, por favor. Hola, gracias. Bueno, me da mucho gusto encontrarme nuevamente en este espacio académico con muchas de las personas que estuvieron conmigo en su primera AUCA del doctorado, y estoy gratamente sorprendida por estos cambios que he notado en sus proyectos y en sus propuestas de investigación en comparación con lo que llegamos a discutir en clase. En cuanto al trabajo de Germán, tu redacción de tu documento entiendo que les dieron muy poco espacio, pero son como ideas que están ahí sueltas, el trabajo no estaba entretejido. Los objetivos particulares que tienes plasmados ahí son más bien como pasos que tienes que ir dando para construir este modelo que quieres. Sin embargo, pienso que, por ejemplo, un objetivo particular sería identificar fuentes de información o identificar agentes, ¿no? Por ejemplo, que además es una dificultad muy grande cuando hablamos de movimientos sociales en general, pero de movimientos estudiantiles en particular, porque generalmente se les aborda sin hablar justamente cómo se articulan o cómo funcionan, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la narrativa maestra del movimiento estudiantil del 68 que tenemos la mayoría, y la mayoría sabemos que hubo un inicio, que fue un enfrentamiento entre estudiantes, que fue reprimido violentamente, y que hubo algunos encuentros, alguna represión, algunos eventos violentos represivos hasta llegar al 2 de octubre. Luego no sabemos qué pasó, no sabemos cómo se armó el pliego petitorio, cómo fueron las discusiones, cómo le hacían para cocinar, para dormir, para cuidar los lugares. Es decir, no sabemos cómo se articula porque eso se ha estudiado muy poco. Y yo pienso que esa sería una dificultad para construir lo que tú quieres.
y pienso que sería un gran objetivo, ¿no? Empezaste con una de mis grandes observaciones, y es que justamente considero que predecir es un poco contradictorio, y aunque tú dijiste que no sigue sin quedarme claro, pero te tengo una propuesta, así que no te enfades conmigo y escúchame hasta el final. Tú lo dijiste, los sistemas son impredecibles a largo plazo, por lo que eso va en contraposición con la no linealidad, ¿no? Entonces, yo sugiero cambiar predicción por adaptación e identificar actores, buscar puntos de bifurcación, es decir, en qué momento, por ejemplo, el descontento puede pasar de una protesta aislada a un orden emergente, ¿no? Que, por ejemplo, ahora en la UNAM hemos tenido situaciones que seguramente tú has visto e identificas, en qué momento pasamos de, aquí en filosofía, pasamos de la protesta, o más bien la conmemoración de Ayotzinapa, a una toma que se prolongó por casi 2 meses, ¿no? Y empezaron a haber muchos eventos y la mayoría no entendíamos qué estaba pasando. Entonces, me parece que eso sería un aporte muy valioso. Además, me parece que retomar el método de Checkland es una buena idea, pero te sugiero también aplicar el microanálisis sintético, porque eso te puede ayudar a definir variables de estado que conforman la memoria del sistema y cómo interactúan estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el nivel de agravio, la acumulación del nivel de agravio, cómo interactúa con otros elementos para generar este orden, ¿no? Emergente. Entonces, mi sugerencia sería que en lugar de una herramienta de control, porque además si algo nos ha enseñado la historia es que no se puede predecir ni evitar el futuro, pero que sí podemos actuar, puedes proponer un modelo de gobernanza que permita responder antes de llegar a un estado de entropía. Eso me parece muy interesante, y yo, como alguien que ha estado cercano a las direcciones o a la administración de las instituciones educativas, te podría decir que si tú logras armar una propuesta de modelo de gobernanza que prevenga estos estados, pero que además esté enfocado justamente a prevenir la situación, no por prevenirla o reprimirla, sino porque hay un estado de bienestar entre toda la comunidad, me parecería muy valioso y necesario además, ¿no? Esos serían mis comentarios en general, y bueno, me parece maravilloso que recurras a la historia, porque pues justamente los sistemas tienen historia y desconocerla pues es un error grave en este tipo de investigaciones. Sería todo. Gracias, Germán. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos la ronda de participaciones de los doctores. Enseguida vamos a escuchar a Pilibet Aguilar Alayola, que presentará su trabajo titulado Ciudad, Género y Violencia, configuración de la violencia en el ámbito comunitario en mujeres jóvenes universitarias de Cancún. Adelante, por favor. Algo obvio, que fue que fue mostrarles mi presentación, abrir mi micrófono. ¿Ven mi pantalla? Sí, Perfecto. adelante. Pues bueno, como ya tuvieron amablemente la condición de presentarme, soy Pilibet Aguilar Alayola, y el trabajo que vengo a presentar es de violencias en el ámbito comunitario, configuración y experiencias de las jóvenes universitarias en los espacios públicos de Cancún. Normalmente cuando uno piensa en Cancún, piensa en playa, Caribe, martinis y margaritas en el mar, ¿no? Pero pues también tenemos como una serie de problemáticas derivadas de ser precisamente un éxito como ciudad turística, ¿no? Entonces, la delimitación del problema es específicamente lo que voy a estudiar, la violencia de género que experimentan las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años en los espacios públicos de Cancún durante el 2026, nos pidieron acotar, manifestada a través de violencias directas como acoso sexual callejero, persecuciones o agresiones físicas, violencias estructurales derivadas del diseño urbano y otras áreas que vamos a ver, y simbólicas que limitan severamente su acceso al derecho a la ciudad, su autonomía y su desarrollo integral. Dentro del planteamiento del problema, quisiera puntualizar dos cosas dentro de todo un amplio trabajo de búsqueda y de justificación que he hecho.
La primera es que la violencia machista en espacios públicos es un fenómeno complejo, no es solo delictivo, y es estructural, y tampoco es individual, ni es una cuestión meramente psicológica individual, de decir, uy, pues esta chavilla trajo este short, o esta chica se traumó alguna vez, sino es un problema multicausado, complejo, y por lo tanto tiene características de estructuralidad. Y Cancún, pues es una ciudad turística con una economía de enclave, pero también, es muy exitoso como centro turístico, pero es muy desigual. Entonces, las jóvenes universitarias, debido a su cantidad de movilidad que tienen a lo largo del día, enfrentan un continuum de violencias que restringen su autonomía, es decir, no es un tipo de violencia nada más, sino van desde cosas muy sencillitas, pero que abonan, como las miradas lascivas, ¿sí?, hasta delitos pues de los peores, ¿no? El feminicidio, por ejemplo. Autonomía, entonces esto restringe su autonomía, movilidad, derecho a la ciudad. La pregunta central es, ¿cómo se configuran las experiencias y percepciones de las violencias en el ámbito comunitario como un sistema complejo en jóvenes universitarias en Cancún? Mi objetivo general, pues, es analizar desde el enfoque de los sistemas adaptativos complejos la interacción de los factores contextuales, socioespaciales, simbólicos y relacionales que configuran las experiencias y percepciones de la violencia en el ámbito comunitario de estudiantes universitarias de la Universidad de Caribe de la ciudad de Cancún, y con esto contribuir al acceso a su derecho a la ciudad para las mujeres. Puse 3 objetivos particulares y los reduje para no atascarles con información, pero básicamente uno es identificar los elementos del entorno físico y social que aumentan estas posibilidades de delincuencia, analizar las estrategias de adaptación, evitación y resistencia que han llevado a cabo las mujeres jóvenes, interpretar los marcos simbólicos, discursos sociales e imaginarios colectivos que influyen en la construcción significativa de las violencias, y co-construir con las estudiantes participantes lineamientos y propuestas de intervención dirigida al diseño de espacios públicos más seguros e inclusivos. Entre los aportes que quisiera redundante, pues generar con mi trabajo de investigación, en el área académica quisiera hacer una articulación teórico-innovadora entre urbanismo feminista, el enfoque de la complejidad, junto con la mirada de la interseccionalidad. En la dimensión social quisiera hacer una visibilización colectiva de experiencias, que deje de ser experiencia de una para que se empiece a ver como una experiencia colectiva. También, por supuesto, aumentar el poder que tenemos en las calles, sobre todo de mis alumnas, las chicas jóvenes, y generar incidencia en políticas públicas, y estas deberían en una propuesta de diseño seguro con perspectiva de género, porque se está armando el Plan Metropolitano de Cancún Isla Mujeres, entonces es un momento idóneo. Y metodológicamente, pues quiero hacer validación de herramientas participativas como fotovoz y mapeo colectivo en un contexto turístico con un tejido social disperso, ¿no? En el estado del arte y derivado de los trabajos que hemos estado haciendo, he estado revisando trabajos de sociología, antropología, urbanismo, derecho, economía, psicología social, ciencia política y estudios de turismo. Tengo todo un trabajo previo con este apartado para poder derivar precisamente en un enfoque interseccional, transdisciplinario del marco teórico, donde estoy incluyendo teoría crítica urbana con Lefebvre y Harvey como un paraguas, el urbanismo feminista con Kern y Colectivo Punto 6, entre algunas urbanistas feministas, ¿sí?, con diseño androcéntrico y movilidad de cuidado. El lente de la interseccionalidad es básico para entender las diferencias en las experiencias entre género, clase, edad y contexto turístico, y dentro de los sistemas, dentro del enfoque de complejidad, sistemas adaptativos complejos, ya que la violencia es un fenómeno emergente de interacciones entre sistemas. Ahora, para ponerles un contexto rápido, pues este mapa que ustedes ven, pues es Cancún, pero lo que la gente conoce, no sé si alcanzan a ver mi mouse, es solo esta franja que está en el mar, ¿no? Son 21 kilómetros, pero toda esta mancha oscura que ven ahí, habemos cancunenses viviendo ahí, y nosotros la dividimos entre la zona hotelera y la zona atolera, es decir, la zona habitacional. Esta es una foto real de la zona hotelera con sus banquetas, guarniciones, palmeritas y todo. Pilibet,
No avanzó tu presentación. ¿Dónde se quedó, perdón? ¿O qué es lo único que vieron? A ver, Solo la portada. Bueno, yo solo veo la portada. Jesús de Veracruz. Tanto trabajo. A ver si alcanzan a ver. ¿Me comentan si se ve el mapa? No. No, yo creo que tienes que dejar de compartir. Sí. Tan bonito. No, no es cierto. Ok, vamos a intentarlo. Para que puedan ver el mapa y puedan ver dónde justo las diferencias entre el Cancún hotelero y el Cancún que nosotros le llamamos entre de broma y de relajo, el atolero. A ver, ¿se ve el mapa? Sí. Excelente. Entonces, como les decía, el Cancún que la gente conoce es esta franja que está aquí en el mar, ¿no? Son 21 kilómetros, pero toda la mancha oscura que ven es una mancha urbana enorme. Bueno, enorme para los que vivimos en esta zona. Para los de la Ciudad de México somos un área pequeña más, ¿sí? Y estas fotos, no sé si me pueden confirmar que se ven las fotos. ¿Sí? No, seguimos viendo el mapa. Ok. Vamos a hacer la de emergencia. Y la de emergencia es un PDF. Justo plan A, plan B y plan C. Ok. Listo. Compartir. Y PDF. Ahora sí. Entonces, ¿ahora sí ven las fotos? ¿En mi pantalla? Se sigue viendo el mapa. ¡Qué cosa tan extraña! Solo bájale un poquito más, ¿no? ¿O no? A ver. Se supone que ya hasta cambié de programa. Para que no tengan ningún problema. Okay. Ya, Pili. No más nervios de los normales. Intento número 3. Si no funciona con el PDF y no con la foto que me estaba entregando la gobernadora, todo va bien. A ver, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ya. Estas son las fotos que les quería mostrar, que son fotos actuales de la zona hotelera de Cancún y de una de las zonas habitacionales de Cancún. O sea, como ven, en un lado hay banquetas, en el otro lado no, ¿no? Entonces, como esas, tengo un montón de ejemplos. Y tenemos un modelo turístico extractivista. Solo un 3.8% de la superficie consolidada es espacio público, cuando la OMS recomienda entre 9 y 15 metros cuadrados por habitante. Y no solo tenemos un déficit cuantitativo, sino también cualitativo. Lo más importante para esto es que tenemos activa la alerta de violencia de género desde el 2017 y no la han podido cerrar porque sigue a la alza la violencia hacia las mujeres. El 87.3% de las mujeres en Cancún se sienten inseguras, según la ENSU 2024. Ya va a salir la ENSU 2025, tendré que actualizar. El 46.9% de las mujeres en Quintana Roo mencionan haber sufrido violencia comunitaria en la última ENDIRE de la INEGI. Y las jóvenes entre 15 y 29 años son las más afectadas. Las agresiones más reportadas: acoso verbal, miradas rivas, tocamientos, persecución, ¿sí? Para llevar a cabo esta investigación, entonces estoy recurriendo al microanálisis sintético con sistemas adaptativos, o sea, desde el enfoque de los sistemas adaptativos complejos, un enfoque cualitativo con perspectiva de complejidad e interseccionalidad, con técnicas de fotovoz, grupos focales, entrevistas semiestructuradas y mapeo participativo. La población son mujeres jóvenes universitarias y el análisis se va a realizar con teoría fundamentada constructivista y análisis situacional. Entre el trabajo que he hecho de análisis sintético, por ejemplo, está este diagrama de efector de los elementos que sostienen hasta ahora el problema, como factores económicos, socioculturales, urbanos e institucionales y de gobierno, ¿sí? He encontrado, este es un súper resumen, tengo como 20 páginas de agentes, pero puse los directamente afectados, que son las mujeres jóvenes, las de respuesta colectiva, como los colectivos feministas o las redes informales de cuidado, las institucionales, como las autoridades locales, municipales y estatales, y los económicos, como empresarios y empresarias del sector turístico. ¿Podemos ir concluyendo, por favor? Gracias. Sí, estoy cerrando.
También ya armé un desarrollo de la jerarquía del sistema con sus macrosistemas y los sistemas aledaños, y he encontrado hasta ahora un bucle de retroalimentación de por qué se abandonan hasta ahora los espacios públicos. En mis consideraciones éticas, pues por supuesto, consentimiento informado, confidencialidad, y voy a tener el apoyo de 2 psicólogos para acompañamiento psicológico, devolución de resultados. El alcance es situado en Cancún con un enfoque en jóvenes, y las limitaciones es que no es generalizable, aunque la literatura de los centros integrales poblacionales integralmente planeados, que Cancún no es el único, parece ser que presentan problemáticas similares. Entonces, pudiera ser que pudiera replicarse en otros CIPS. Y pues la verdad es que mi aportación va hasta que la libertad se haga costumbre. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la presentación de Pilibet. Ahora vamos a dar paso a las segundas retroalimentaciones. Vamos a escuchar al doctor Evaristo Arcos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Pilibet, un gusto escuchar tu trabajo. Gracias. Te comento algo, yo soy guerrerense, y cuando tú estás hablando de lo que sucede en Cancún, por mi origen siempre estuve pensando también en Acapulco, ¿no? Porque creo que en Acapulco suceden estas situaciones, y bueno, todas las miradas se concentran. Dame un segundo. Perdón. Todas las miradas se concentran en lo que es en la zona turística, ese paraíso, ¿no? En la cuestión paradisiaca. Pero bueno, hay muchos problemas en estos sitios. Hay varias cosas que quisiera destacar. Primero de ellos, bueno, lo valioso de tu trabajo por esta experiencia situada de las jóvenes universitarias. Asimismo, bueno, la producción patriarcal del espacio urbano, y cómo esto pues es algo fundamental para generar intervenciones y reducir estas problemáticas. Aquí quisiera comentarte algunos puntos, sobre todo incidiendo en la parte urbano-espacial y bueno, y geográfico sociocultural, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, cómo existe un término que tal vez te sirva, y es el de ciudades salvajes. Y son estos espacios urbanos creados solamente para algunos, y que cuando fueron creados se les olvidaron los otros. Aquí hablamos de las poblaciones vulnerables, como el caso de las mujeres, y también hablamos de personas de la tercera edad que ponen banquetas de 20 centímetros, de 20 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto, que son un riesgo. Asimismo, ausencia de cámaras y de vigilancia que esté protegiendo a las personas que utilizan estos espacios, sea porque viven cerca de ellos o porque los atraviesan cotidianamente. Y bueno, este término también, otro de espacios de anonimato, y cómo, bueno, estos espacios no vigilados, estos terrenos baldíos dentro de las zonas urbanas, generalmente son estos puntos. Bueno, cuando digo espacios baldíos, hablo de forma metafórica, espacios sin control ni vigilancia. Cómo en estos espacios es que se prestan tanto para todo tipo de agresiones. Y bueno, tampoco es sorpresivo que en estos puntos las personas más afectadas sean del género femenino, ¿no? Entonces, aquí bueno, te recomiendo echarle un ojo a los puntos de Marc Augí, en la cuestión de los no lugares, los espacios del anonimato, especialmente enfocándonos a las partes del anonimato, y a los postulados de George Simmel, que también habla de esta construcción del espacio. Tú hablas del espacio patriarcal, y aquí habla también de estos espacios de poder, George Simmel, aludiendo de forma puntual a que el espacio no debe ser comprendido como un hecho geográfico, sino como un hecho social o un hecho sociológico que por consecuencia tiene una forma espacial, pero que sobre todo pues es un hecho atravesado por la política, la cultura, la sociedad y bueno, otros patrones, ¿no? Como la historia, la ecología, etcétera, etcétera, pero centrándonos principalmente también cómo hay espacios que se prestan y que han sido empleados de forma recurrente
para cometer actos violentos y nada casualmente sobre las mismas poblaciones. Entonces, bueno, en ese aspecto, creo que esas teorizaciones pueden fortalecer el trabajo que estás haciendo, sobre todo porque estás utilizando esta cuestión espacial, la cual me agrada mucho leer este tipo de trabajos, sobre todo porque a veces cuando se analiza la dimensión espacial se obvia, ¿no?, el espacio, sin considerar que es sobre esta dimensión donde se vertebra todas las acciones, toda la vida social de un pueblo o una comunidad. Para finalizar, Pilibet, no quiero extenderme tanto tampoco, te comento que me parecería algo fundamental que puntualices lo que es la cuestión metodológica. Me hablas de cuestiones cualitativas, pero creo que si le ponemos un nombre a esta metodología, podrías profundizar un poco más. Asimismo, bueno, por el corte de tu trabajo y que estás trabajando con chicas universitarias, creo que este tipo de trabajos da una riqueza, bueno, voy a hablar como antropólogo, una riqueza etnográfica fantástica. Entonces, yo te exhortaría a la recuperación del relato para que sean las mismas personas, bueno, las mismas chicas que han sufrido alguna problemática, quienes expresen en sus propias palabras qué es lo que ha sucedido y de alguna otra manera también comunicar esas sensaciones de miedo, de incertidumbre, de vejación, de indignidad, que generalmente pueden darnos las palabras propias de las personas que nos apoyan como participantes y coautores en nuestras investigaciones. Pues un trabajo me parece fundamental, sobre todo en la época contemporánea, y pues un gusto haberte leído, Pilibet. Espero mis breves comentarios pudieran coadyuvar a tu trabajo, que particularmente, bueno, me parece muy, muy nutritivo para la situación actual. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos su participación, doctor Evaristo. Es momento de escuchar a la doctora Michelle Ordóñez Lucero. Adelante, por favor. Gracias. Hola, Pilibet. Bueno, a mí me parece ahora que les leía y que les escucho, me parece que ustedes han hecho algo que en realidad es territorio inexplorado, ¿no? Este tipo de investigaciones que están planteando en el ámbito de lo social, pues son bastante escasas. Y en ese mismo sentido, la bibliografía sobre cómo hacer investigación social desde la complejidad también es poca, ¿no? Entonces ustedes están haciendo lo que la mayoría no hemos hecho, porque la mayoría nos formamos en una o en unas disciplinas y aprendimos a mirar con las gafas disciplinares, y ahora ustedes están teniendo que aprender a salirse de eso, ¿no? Y eso es algo que reconozco en sus trabajos cuando veo que ustedes hablan de que recurrieron a otras miradas, a otros conceptos, a otros enfoques. Sin embargo, me parece que en tu caso particular sigue habiendo algunas presencias que es importante discutir o dialogar. Por ejemplo, el uso de categorías específicas como la estrategia de evitación. Eso es un recurso necesario que ya se ha desarrollado en el estudio de las violencias, pero que por otro lado nos puede llevar a etiquetar o categorizar antes de tiempo, ¿no? Antes de ver más bien cómo suceden las interacciones, en qué momento, de qué manera, podemos poner una etiqueta que diga, esto es evitación, y ya no profundizamos en lo que realmente nos interesa, que no es si evitan o no evitan, sino por qué evitan, en qué momento, de qué manera, etcétera. Lo mismo sucede en tu metodología, ¿no? Cuando hablas de enfoque cualitativo, de teoría fundamentada, pues más bien este es el proceso que ustedes están llevando, es el proceso que no es uno solo, pero es la forma de proceder de la complejidad, la creación de su modelo, la identificación de agentes, etcétera, ¿no? No es como buscamos la información en el estado que esté, en el estado que se tenga. Y entonces creo que es importante ir asumiendo eso. Bueno, tengo aquí algunas notas
En tu texto hay muchas comillas y a mí me confunde que usen comillas sin una referencia a una cita al lado porque no entiendo qué son las comillas, ¿no? Si estás hablando de expresiones usadas, pues hay que poner la cita o una nota al pie, pero me genera mucha confusión que estén ahí. También algo que me pasó con casi todos los documentos, no sé si fue parte de las normas que les dieron, pero no había referencias ni citas en los textos. No sé si les dijeron que no las pusieran, pero para mí leer que hay datos y que no está el dato ni la fuente del dato pues es preocupante. Entonces les recomiendo que independientemente de el contexto en el que están produciendo un documento académico, pues se acostumbren a poner siempre la referencia clara de dónde sale la información y cuál es la información. Tus objetivos también están aislados, ¿no? O sea, pienso que estos objetivos que tú vas enunciando, justamente lo que buscamos comprender es justo cómo interactúan esos factores que podrían estar de forma conjunta y no separada. Justo en lo que yo leí, al menos en lo que dices ahorita, pues, bueno, ahorita no, porque ahorita sí mencionaste el análisis, el microanálisis, pero en el documento que yo leí solamente decía que era una investigación de tipo cualitativo y entonces a mí me faltó el enfoque del doctorado. También pienso que las violencias tienen fronteras muy difusas, ¿no? Entonces, que es muy importante que en tu búsqueda de, no sé cómo decirlo, caracterizar, no sé si estás queriendo caracterizar el ejercicio de las violencias o la experiencia de las violencias, porque son dos cosas distintas. Pero en esta búsqueda no podemos caer en posiciones dicotómicas de seguro e inseguro, porque hay fronteras muy borrosas que no es posible, no son como grados, son como situaciones, momentos, y pienso que hay que tener ese cuidado y también considerar que sentirse segura o insegura también tiene un componente subjetivo de la interpretación que hacemos de una serie de condiciones. También te recomiendo que esto que quieres hacer, digo, ahora ya entendí por qué es que lo quieres hacer así, pero yo creo que más que unos lineamientos, que además a la gente le encantan los lineamientos y los sigue y los respeta y los hace suyos y se los apropia, podrías pasar por un proceso de autoorganización guiada en donde se generen soluciones no impuestas a una situación. Porque además, si esos lineamientos van a surgir de las mujeres jóvenes universitarias, para que las personas agresoras no las agredan, pues ya te puedo decir yo cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, no sé cómo, no sé de qué manera, pero me parece que para que esto tenga un impacto social hay que buscar otras formas, ¿no? Entonces, si están en el proceso de construcción de esto que mencionaste ahorita, que no logré anotar cómo se llama, pues a lo mejor sería bueno buscar una manera distinta de crear relaciones distintas entre las personas. Hay algo que me parece importante. En el documento se habla de violencia comunitaria, pero sin embargo a lo largo del texto y de tu discurso de cuando hablas, en realidad se habla de violencia de género. Entonces, creo que sería positivo, importante y necesario que aclares si la violencia de género es parte de la violencia comunitaria o cómo se relacionan estas dos o por qué pasas de una a otra como si fueran lo mismo, si son lo mismo o si no lo son, pero por qué usas las dos. En fin, ¿no? O sea, hacer como esas distinciones que claramente en 2 cuartillas y en 10 minutos no ibas a poder hacer, pero que en tu documento probablemente esté. Y yo voy a meter aquí un poco de discusión con Evaristo, ya discutiremos después, pero también ojo con la idealización del testimonio. Es decir, nuestra parte de investigadoras críticas es sí tomar el testimonio, pero tomarlo como lo que es, una interpretación subjetiva de la realidad. Tu trabajo es generar conocimiento valioso a partir de eso. No estoy demeritando el testimonio. La experiencia subjetiva es muy importante, pero en términos de investigación, pues hay que saber manejarla también. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.
Muchas gracias. Agradecemos las retroalimentaciones de ambos doctores. Ahora es momento de escuchar a Cristal Porcayo Espinosa, que presentará su trabajo titulado El impacto de la violencia institucional en la salud mental de jóvenes en Sonora. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Cristal Porcayo Espinosa. La investigación es el impacto de la violencia institucional en la salud mental de jóvenes en Sonoita, Sonora. Mi docente director es la doctora Gabriela Castillo Terán. Bueno, el planteamiento del problema. En este caso, aquí estoy colocando el enunciado problemático, el cual se compone por el tema, que es el impacto de la violencia institucional en la salud mental. La delimitación, en este caso social, es de jóvenes de 18 a 29 años. La delimitación geográfica es Sonoita, Sonora, y delimitación temporal, en este caso no se delimita el estudio a un año específico, porque el fenómeno es dinámico, histórico, complejo. La violencia institucional y su impacto psicosocial en jóvenes no ocurre en un solo momento, sino que es un proceso en constante transformación. Un poquito de contexto es que Sonoita es cabecera municipal de General Plutarco Elías Calles en Sonora, colinda al norte con Arizona en Estados Unidos de América y al este con Caborca y Puerto Peñasco. Es una comunidad fronteriza y su población es de 13,627 habitantes. La población predominante en Sonoita es de jóvenes con una media de 27 años y de acuerdo al informe anual sobre la situación de violencia y rezago social, de estos 13,627 habitantes, 6,507 ciudadanos se encuentran en situación de pobreza. O sea, 1 de cada 2 personas es pobre. Su ubicación geográfica como frontera de México con Estados Unidos la coloca como paso de migrantes y un lugar estratégico para el tráfico de drogas, por lo cual han surgido diferentes cárteles que han realizado diferentes actividades delictivas, entre tráfico de drogas, secuestro, lavado de dinero, tráfico de personas, contrabando de armas, y la respuesta del gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, han sido políticas de seguridad y migración, lo cual reforzaron toda la malla fronteriza con vigilancia y control. Las instituciones públicas presentes, en este caso de seguridad, es un despliegue de militares, agentes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, la cual asumió el mando único en 2024. En salud tenemos al IMSS Bienestar, Secretaría de Salud Sonora e ISTESON. En educación tenemos el Colegio de Bachilleres y la Universidad del Bienestar Benito Juárez García. En gobierno y desarrollo, gobierno municipal y direcciones del municipio, juventud, cultura, desarrollo social, biblioteca, deporte y DIF. Tales instituciones tienen como función mantener el orden, la justicia y promover las condiciones necesarias para vivir dignamente. Cuando estas obligaciones no se cumplen, se conforma lo que en términos jurídicos es llamado violencia institucional, la cual, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se manifiesta con actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos, así como el acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar los diferentes tipos de violencia. Hernández, 2025, argumenta que la violencia institucional forma parte fundamental en la configuración del entorno violento y precario de los jóvenes. Asimismo, Valenzuela señala que la muerte, criminalización y denigración de identidades de los jóvenes encuentran un terreno fértil en la precarización. La literatura académica ha documentado en Sonoita escasez de agua potable, migración ante la falta de oportunidades laborales, marginación, exclusión de grupos vulnerables y la falta de apoyo a la agricultura y a la ganadería. No se identificaron observatorios o diagnósticos locales que permitan identificar problemas
y necesidades generales o de salud mental de la juventud ni de la población en general. Y desde la investigación situada en Sonoita, Sonora, se destaca la ausencia de servicios públicos enfocados en la prevención y tratamiento de los problemas de salud mental, así como la falta de programas públicos que atiendan las necesidades de salud mental de las juventudes, y tampoco se identificaron protocolos de atención, no revictimización y protección a los derechos humanos de las juventudes en el municipio. El objetivo general de esta investigación es analizar las diferentes formas de violencia institucional y sus efectos en la salud mental mediante investigación, acción participante y narrativas de vida de jóvenes en Sonoita. Entre los específicos se encuentra identificar, con base en los sistemas adaptativos complejos y el microanálisis sintético, los diferentes sistemas, interacciones y sinergias que delimitan el marco contextual de la violencia institucional y salud mental de jóvenes en Sonoita. Analizar y categorizar las diferentes formas de violencia institucional que experimentan los jóvenes de Sonoita. Describir y categorizar las experiencias de salud mental de jóvenes en Sonoita y proponer estrategias de intervención psicosocial y recomendaciones de política pública para mejorar la relación entre las instituciones públicas y las juventudes en Sonoita. El trabajo es pertinente, de acuerdo a mi percepción, porque visibiliza el impacto psicosocial de la violencia institucional en juventudes rurales fronterizas, un tema poco explorado. Tiene valor práctico y social al proponer intervenciones desde una perspectiva compleja de género e interseccional. Beneficia a jóvenes, instituciones y actores comunitarios al generar propuestas contextualizadas. También aporta a la literatura teórica al llenar vacíos sobre salud mental y resiliencia en contextos de emergencia social. En el marco teórico, tomo el enfoque epistemológico de la complejidad de Edgar Morin, el cual propone una ciencia que la complejidad es una ciencia que no simplifica los fenómenos sociales, reconoce interacciones, me va a permitir reconocer interacciones no lineales, contradicciones y retroalimentaciones, y fundamenta el enfoque constructivista y participativo de esta investigación. También trabajaré con los sistemas adaptativos complejos de Lara Rosano, el cual me permitirá identificar conjuntos de actores e instituciones en interacción constante que presentan propiedades emergentes y bucles de retroalimentación, y también el microanálisis sintético, que permitirá analizar nodos críticos, sistemas aledaños como escuela, policía, redes sociales, trayectorias de impacto de jóvenes, etc. En cuanto a la violencia, trabajo con la perspectiva de Galton para la parte cultural y directa de la violencia, con Bourdieu, quien explica que la violencia simbólica es aquella que no utiliza la violencia física, sino la posición de poder y autoridad mediante el hábitus que se adquiere mediante la socialización. Utilizo la perspectiva de Rita Segato para analizar los procesos de aprendizaje social de la violencia mediante su propuesta de pedagogías de la crueldad, y a Sayak Valencia con su capitalismo gore, quien propone que la muerte es el producto, mercancía, riqueza y acumulación de muertes en territorios fronterizos, no es una falla en el sistema, sino el éxito del mismo. En salud mental, retomo la perspectiva de Montero con la psicología comunitaria, que nace a partir de diversas problemáticas en América Latina, en la cual se abordan problemáticas psicológicas con conciencia social, y a Martín Baró, que es la perspectiva de psicología con conciencia social. Quedan 2 minutos, por favor. De las juventudes, tomo la perspectiva de Reguillo y de Carlos Fexa, quien menciona que los jóvenes tienen su propia identidad de acuerdo al contexto. Y, por supuesto, la perspectiva de interseccionalidad de Crenshaw, donde vamos a ver si el género, la clase social de los jóvenes, su condición física, económica, etcétera, se van a ver influidas por su percepción de la violencia. En cuanto a metodología, el enfoque epistemológico es de la complejidad, el marco analítico son sistemas adaptativos complejos, el enfoque metodológico es una investigación mixta de alcance exploratorio descriptivo, el diseño es investigación-acción participante, las técnicas de producción de información son 3 o 4 talleres para 6 a 10 jóvenes de composición heterogénea.
Las narrativas de vida se llevarán a cabo con el objetivo de conocer sus experiencias en torno a la violencia estructural y la salud mental. Se utilizarán como instrumento guías, formatos, bitácoras. El muestreo es intencional con jóvenes de 18 a 29 años. El análisis de la información va a ser con base en el microanálisis sintético, teoría del efector y análisis de los sistemas adaptativos complejos. Bueno, ahí puse mi posicionamiento como investigadora. Yo estoy residiendo en Sonoita desde hace 6 años y bueno, trataré de hacer esto con la mayor reflexividad crítica y rigor metodológico. Y por último, la ética de la investigación, pues se utilizará consentimiento informado, devolución y consulta de resultados a la comunidad. Gracias. Agradecemos la presentación de Cristal Porcayo. Vamos a comenzar con las retroalimentaciones del doctor Evaristo Arcos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Cristal, gracias por compartir tu trabajo. Una de las líneas de investigación que he trabajado es la vejez, y cuando leo tu trabajo, pues bueno, la juventud también entra, ¿no? En lo que serían estas poblaciones vulnerables, estas poblaciones que se encuentran de cierta forma incrustadas en el olvido social, sobre todo por las pocas oportunidades que tienen actualmente, ¿no? Considerando que el grueso de la población económicamente activa se encuentra en un rango de edad más avanzada. En este punto, bueno, creo que podría favorecer a tu trabajo también puntualizar este tipo de movimientos poblacionales, sobre todo porque cada vez hay menos jóvenes. Esto no es un invento, la pirámide poblacional está invirtiéndose. La ventana de oportunidad se cerró en el 2020. Entonces, la natalidad bajó alarmantemente al grado que hay cada vez menos jóvenes. Entonces, en ese punto también es importante buscar este tipo de problemáticas que enfrentan para favorecer a la consolidación de la población que posteriormente se hará cargo de la gran cantidad de viejos que habrá en algún momento, ¿no? Este dato te lo doy sobre todo para puntualizar la relevancia de estudiar las juventudes hoy en día. Cuando hablas de este tipo de violencias, a mí, bueno, institucionales, quisiera recomendarte también a algunos autores que podrían ayudarte, principalmente a lo que es la pronunciación siempre ha sido aquí una problemática de Slavoj Žižek o Slavoj Žižek, lo pronuncian de ambas formas, quien habla, ¿no?, de lo que sería este tipo de violencia, sobre todo la violencia simbólica, y cómo este tipo de violencias termina siendo parte de la cotidianidad y siendo asumido. Ok, creo que salió sin querer el doctor. Vamos a escuchar a la doctora Michelle en lo que regresa el doctor. Por favor, adelante. De acuerdo. Ya regresó Evaristo. No, se volvió a ir. Sí, seguro tiene problemas en la conexión. Ajá. Bueno, pues voy a comentar. En realidad mi comentario es muy corto porque tu texto era el más pequeñito, Cristal, y entonces tengo pocos comentarios. Solo además agregué uno ahorita con tu presentación. A mí me parece que el planteamiento que se lee en tu texto se queda como en lo descriptivo, pero no en lo descriptivo como en la elaboración de un modelo, sino como no sé cómo decirlo, como yo ya tengo una consecuencia y ya elegí una causa y solo les voy a explicar cómo eso sucede, ¿no? Y a mí me parece que aunque la falta de salud mental o la mala salud mental de las juventudes en distintos espacios geográficos es un problema, porque no tener salud mental o tener una salud mental alterada en un no balance,
es un problema porque genera pues malestar, malas interacciones sociales, en fin, ¿no? Una serie de situaciones problemáticas. Eso es un problema, pero entonces, o sea, mi pregunta es, si tu propósito es demostrar que la forma en la que las instituciones, que por cierto no me había quedado que por instituciones te referías más bien como a las instituciones de gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, demostrar que la forma en la que actúan esas instituciones altera la salud mental de las personas, ya te digo yo que no se necesita una investigación para eso, ¿eh? Cualquiera que haya hecho una fila para ir al Seguro Social, a una consulta, sabe que su salud mental está alterada por la violencia institucional. Entonces, a mí me parece que esto que tú describiste ahorita acerca de la situación en general que viven las juventudes de Sonoita, va mucho más allá, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar lo que implica vivir en una zona donde el crimen organizado va y viene, ¿no? Los textos, los escritos de Dalia de la Cerda, sus cuentos, son impactantes, ¿no? O sea, yo cuando la leo siempre digo, no, o sea, no, yo no me puedo imaginar lo que es vivir ahí. Y en ese sentido, me parece que identificar la relación entre todas estas violencias o estas situaciones y la salud mental o en general la salud de las personas, ¿no? Porque supongo que su salud física también está siendo afectada, ¿no? Yo no saldría de mi casa nunca, por ejemplo. Me parece que es más pertinente, ¿no? Entonces, a lo mejor porque yo no, o sea, veo que tienes mucho y que tienes muchos referentes teóricos y todo, pero me parece que en el armado hay como algo que está haciendo falta, ¿no? Entonces, yo había notado que distinguir entre factores causales y factores intencionales era algo importante y algo que podías hacer, ya que la salud mental lo podemos considerar como un efecto de estos factores, ¿no? Y entonces que nombrar cuáles factores causales y cuáles factores intencionales están relacionados con la salud mental de estas juventudes, pues a mí me parecería muy interesante. Porque si tú me dices, no es que demostré que las instituciones ejercen violencia y que eso daña, pues sí, ya todos lo sabemos. Me parece que un diagnóstico organizacional crítico también sería un buen aporte, algo interesante. Y también yo me preguntaba por qué solo violencia institucional y no violencia en general, que bueno, fue lo que ya te dije ahora. Una recomendación en general para sus trabajos y en general sus comunicaciones. Sé que es muy difícil porque hemos aprendido así, pero es importante no hablar solo de los jóvenes porque también están las jóvenes. Entonces, en la medida de lo posible, sugiero, aquí lo anoté, por eso me acordé ahorita, procurar no escribir ni hablar en genérico masculino, ¿no? Porque eso es parte de esta invisibilización de la que han hablado en muchas de las ponencias, porque hace pensar que solo los jóvenes hombres viven las consecuencias, por ejemplo, del narcotráfico o del crimen organizado, y eso no es verdad. Y yo diría que incluso el factor género hace que las violencias se vivan de distintas maneras. Entonces, creo que es importante. Lo de las recomendaciones de política pública, bueno, en el caso de la violencia institucional me parecen importantes, pero en el caso de la salud mental de las juventudes, no encuentro ahí tanta relación. Y en tu exposición ahorita hablaste de percepción de la violencia y eso es otro factor. O sea, no es lo mismo, ¿no? Como el poder identificar, no voy a decir objetivamente, pero sí algunos criterios que podrían caracterizar las violencias. Y otra cosa es decir, no es que tú lo percibiste como violencia, ¿no? Entonces, pues también hay que tener cuidado con cómo nombramos las cosas y esos serían todos mis comentarios. Gracias. Gracias, doctora Michelle. Muchas Creo que ya regresó el doctor Evaristo, ¿verdad? Seguimos escuchándolo, por favor. Sí, disculpen, aquí esas fallas inexplicables. Bueno, no, ya no recuerdo en qué me quedé, pero voy a ser breve. Bueno, entonces yo recuerdo que estábamos en CISEC. Entonces, bueno, tratar esta violencia institucional, que este pensador también describe como esta violencia invisible, pero con consecuencias catastróficas
que a los ojos de este pensador sobrepasan la violencia física, ¿no? Porque hablamos de una violencia que termina convirtiéndose en un acontecimiento histórico y una limitante social. Asimismo, bueno, otro autor que podría ayudarte es esta conceptualización de Michel Foucault del poder institucional, en el cual también muestra cómo las instituciones también están confabuladas y actúan como mecanismos de opresión para limitar el crecimiento de ciertas poblaciones, ¿no? En ese punto creo que podría serte de utilidad para nutrir sobre todo esta parte teórica de lo que es la violencia institucional y el gran alcance, ¿no?, que tiene esta tenaza omnipresente que es de las instituciones y cómo van jerarquizando la realidad social. Por otra parte, me voy a lo de la salud mental y por ahí hay otro autor que podría servirte, que es Gustave Le Bon. Es un clásico precursor de lo que es la psicología, quien habla, ¿no?, de esta psicología social o psicología de las masas, y habla de la rebeldía social colectiva, pero también de las anomias sociales colectivas, como lo es la tristeza, la depresión, las sensaciones de incertidumbre, que bien podrían ayudarte a consolidar estos apartados del marco teórico. Como pasando a otra parte, dentro del aparato metodológico, considero que podría ayudarte, o que sería muy benéfico, puntualizar la intervención-acción participativa, cómo será empleada y cómo, de qué manera la estarías tratando, ¿no? Cómo se darían estos ejercicios de intervención, sobre todo porque pues es una metodología muy rica que obliga y permite, ¿no?, la interacción directa y el contacto horizontal con los sujetos con los cuales se está trabajando. Y bueno, aquí voy cerrando mi participación. Me disculpo nuevamente por estas fallas técnicas, pero bueno, escapan de mi control. Muchas gracias, Cristal. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor Evaristo. Por último, vamos a escuchar a Guadalupe Liliana Pérez Tinajero, que va a presentar su trabajo titulado Dinámicas de autoorganización y complejidad en infancias que viven en internamiento junto a madres adolescentes en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un privilegio estar en este 9º coloquio de investigación. Y pues muchísimas gracias a nuestros doctores que nos van a hacer el favor de comentarnos estas investigaciones. Además, quiero agradecer a todos los integrantes y a las autoridades de esta H Universidad por la oportunidad de poder presentar nuestros trabajos. Mi tema es precisamente el análisis de las dinámicas de autoorganización y complejidad de las infancias que viven en internamiento junto a sus madres adolescentes en la Ciudad de México. Nuestro punto de partida, o el punto de partida de esta investigación es reconocer que estas infancias no están registradas. Al interior de del INEGI, cada 3 años, saca una estadística sobre los adolescentes que se encuentran en centros de internamiento, las y los adolescentes que se encuentran en centros de internamiento. El artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que las madres adolescentes en internamiento pueden estar con sus hijos, tienen el derecho a maternar en el interior de estos centros de internamiento cuando estas infantes tienen menos de 3 años. Sin embargo, en nuestra investigación, a partir de los datos que hace el INEGI, nos damos cuenta que estas infancias no se encuentran visibilizadas Ya no estamos viendo en tu los registros, pues aparentemente el INEGI solo encuentra
una madre adolescente Guadalupe. que está en internamiento. Haciendo las cuentas entre cuántas mujeres adolescentes Guadalupe, en promedio disculpa, ya nacional no se está tienen viendo tu hijos. presentación. No, ya, ay, perdónenme, creo que está fallando mi internet. A ver, Listo, ya se ve. ay, chihuahuas. No, pues no se ve. ¿Ya? Sí, adelante, Guadalupe, ya vemos tu presentación. Vamos a esperar un momento para ver si se puede conectar otra vez la compañera Guadalupe. Esperamos 2 minutitos más.
Doctores, aprovecho para preguntarles, esta grabación, ¿cuándo creen que pueda estar disponible y de dónde la podremos bajar? Hola, Germán. Supongo que Brenda tiene más información, pero nos compartieron el enlace a donde está el programa y donde están cargando las grabaciones. Si no lo tienes, déjame lo busco rápido y te lo mando. Sí, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Efectivamente, se van a estar subiendo a ese enlace. Estamos ya casi por concluir. Me parece que ya no regresó la compañera Guadalupe porque está teniendo problemas con su conexión. Ya lo tengo, doctora, ya lo visualizo aquí en el chat. Gracias. Sí, Germán, no sé cuánto tiempo se tardan en procesar, porque obviamente son muchos videos y es mucho peso, pero supongo que si les das un par de días o algo así, encontrarás las grabaciones. Gracias, doctora, gracias. Brenda, si Guadalupe no puede conectarse, ¿no sería bueno que dejáramos, Evaristo y yo, nuestros comentarios, al menos de lo que leímos, para que ella lo pueda consultar, o se los mandamos por correo? Permítame tantito, estoy preguntando qué va a pasar en este caso. Ahorita les informo. De acuerdo. Hola, buenas tardes. Yo creo que vamos a comentar la situación con la subdirectora de investigación y ya revisamos qué procede. Ya tratamos de comunicarnos con Guadalupe y no responde, entonces yo creo que podemos pasar al cierre. Brenda, por favor. Ok, Muchas gracias. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 9º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias, hasta luego. Gracias, bonita tarde a todos y todas. Muchas gracias a todos, que estén muy Bye. bien. Gracias. Gracias. Me salí. Ay, perdón. Bueno, hola. Sí, me salí. Ay, y estuvo mal con la máquina. Ah, no, pues, vamos. Conéctate. Pero creo que ya me conecté, pero creo que ya no hay nadie. Aprobada. No, ¿cómo? Y despistada.
Vuelve, que la vida se me va. Ay, Dios santo. Yo exponiendo, no queriendo contestar el teléfono. No, yo soy una calamidad. Me di cuenta desde que te conocí. Gracias. Bueno, tengo 2 llamadas perdidas de este número. Sí, te llamamos porque te desconectaste de la sesión y Sí. queríamos preguntarte si ibas a regresar, pero no me contestaste. No, porque yo no me di cuenta que me desconecté, estaba hable y hable y hable y hable y hable. Como estaba yo en el coloquio, pues no quise contestar. Y hasta que terminé mi exposición me di cuenta y ya regresé a la sesión, pero nada más creo que no hay nadie. Y, ay, pues qué desafortunado, Guadalupe. Vamos a comentar esta situación, a ver qué procede con la subdirección de investigación. Pero ya no entendí como que qué procede. ¿Me van a sancionar porque no me di cuenta que me falló el internet? Bueno, yo nada más voy a reportar la situación y yo creo que la subdirectora de investigación... ¿La doctora Mireya? ¿Qué procede? Así es. Pero, ¿pero por qué? Yo no me di cuenta que me falló el internet, de verdad, si yo estaba hablando. Sí, pues sí. Sí, hombre, qué pena. Pero pues no te escuchábamos, no estaba. Y sí, pero ya se cerró entonces la mesa. Ya no me podrán agregar otra mesa. Ya se cerró la mesa, ya cerraron todas las mesas. Chin, Sí. chin, ay, qué terrible. No, ves que de verdad estaba pues, nunca contesto el celular, lo pongo en silencio cuando entro a un coloquio. Ay, qué horror. Ay, chihuahuas. Pues quiero que lo comentes también con las jefaturas de tu programa y si es posible con la doctora Mireya. Sí, discúlpame, ¿con quién tengo el gusto para decirles que tú me hiciste el favor de remitir? Josefina Patiño, muchísimas gracias. De hecho, gracias, discúlpame. De verdad me siento bien apenada, perdón. Bueno, no te preocupes. Ay, gracias. Y perdóname. Discúlpame, bye. ¿Qué güey? Estoy hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable.